Bendecida por ser invitada a compartir durante todas estas semanas atrás estos amaneceres con Jesús, ya que muchas veces estoy despierta a esta hora y hasta un poquito más temprano, así que les agradezco que hayan sido mi compañía durante ya varias madrugadas y espero que Dios nos pueda seguir bendiciendo con su palabra. Antes de iniciar, quiero que me acompañen con una oración. Querido Padre, te damos gracias, oh Dios, porque tú estás en medio de tu pueblo. Tú deseas, Señor, que nosotros podamos recibir ese bautismo que tanto necesitamos. Pero, Señor, deseamos en esta mañana que tú nos puedas utilizar, nos puedas ayudar y dirigir, Señor, para cumplir cada una de las cosas que tú deseas que nosotros hagamos. Que nuestra vida, Señor, pueda estar a tus pies y que nuestros corazones, Señor, puedan reconocer nuestra necesidad de ti y de tu espíritu. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda reconocer también que nuestras faltas de carácter, nuestros problemas que tenemos, Señor, todo debe ser rendido a ti, para que tú puedas transformar nuestra vida y te podamos servir de la mejor forma. Gracias, Señor, y utilízanos. Permítenos aprender de ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Amén. Amén. Muy bien. El tema de esta mañana lo hemos titulado El Espíritu Santo llena nuestros corazones para servir. ¿Has estado en medio de una tormenta? ¿Has sentido cómo el viento sopla, cómo la lluvia cae, cómo arrecia contra cada una de las plantas? ¿Cómo sientes que va el viento de un lado a otro? ¿Te has sentido temor en ese momento? Muchas veces en nuestra vida experimentamos situaciones muy duras, situaciones en donde no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Situaciones en las cuales podemos sentir un poquito de incertidumbre, pero al cerrar nuestros ojos y orar y pedir a Dios su dirección y que el Espíritu Santo pueda respondernos de una manera apropiada en el momento, Dios lo envía en nuestro rescate, nos envía esa respuesta inmediata, dándonos esa tranquilidad y ese sosiego que necesitamos. Junto a mi esposo somos una pareja de jóvenes inquietos. La mayoría del tiempo estamos muy activos de un lado a otro. Es común en nosotros estar ahorita en casa y a las 2 horas tener que salir debido a nuestro trabajo o quizás por alguna emergencia familiar o por alguna actividad que nos tengamos que desempeñar. Pertenecemos a un grupo misionero que involucra algunas iglesias de nuestra área chiricana. Este grupo se considera un grupo de servicio, se ha denominado Heme Aquí, y es un grupo de personas que en medio de la pandemia ha decidido salir y evangelizar, quizás en contra de muchas normas que se nos han impuesto, pero confiando en Dios. Hemos decidido hacer actividad misionera en un área muy lejana, y esta área lejana es Río Indio y las comunidades que están aledañas. Para llegar allá, los autos deben ser equipados con llantas doble tracción de todo terreno, porque el área de acceso es muy difícil llegar. Hemos ya hecho 4 viajes allá
Participé en diciembre como uno de los últimos viajes en donde estuve. Y al ir allá, yo les decía a Ali que yo me sentía como Jonás cuando Dios le llamó. Estaba siendo renuente a la obra que Dios me había dicho que realizara. Y comencé a renegar de aquí hasta la entrada de donde se iba a poner el camino más mal. Cuando llegamos allá, sentí una pesadez en mi pecho, unas ganas de llorar, que aun cuando lo recuerdo, me da vergüenza y me da hasta un poquito de tristeza pensar que sentí eso, pues. Entonces yo le decía a Dios, pero ¿por qué nos estás enviando? Si este camino está mal o estamos arriesgando la vida. Y comenzó a llover. Justo en ese momento, cuando teníamos que entrar al lugar más fuerte, comenzó a llover de una manera muy, muy fuerte. En ese momento, en realidad lloré, pero esa fue como una oración de reproche. Y de verdad, hermanos, me da un poquito de vergüenza decirles que fue así. Sin embargo, comenzamos a avanzar. Ali solamente me agarraba la mano y me decía, no te preocupes, Dios está al control. Al momento que avanzábamos, el terreno se ponía más lodoso y los autos no podían incursionar al área. Así que con sus propias fuerzas, así que comenzaron nuestros amigos, eran alrededor de 75 varones, y comenzaban a empujar los autos. Alrededor de 25 autos eran los autos misioneros. Estaban cargados no solamente de las personas que querían ir a hacer obra misionera, sino también de víveres. También le queríamos llevar unas sorpresas a los niños, queríamos llevarle a ellos también ropa y juguetes. Queríamos pasar un momento bonito con ellos. Así que todas estas cosas hacían que el camino fuera un tanto más pesado. Así que comenzaban a empujar los autos haciendo fuerza ya humana y con las máquinas, ¿no?, de los autos, hasta que sacaban tramo a tramo los vehículos. A medida que íbamos avanzando, yo sentía que mi ansiedad de estar dentro del carro se hacía más fuerte. Así que yo le dije a Ali, yo no es que te quiera abandonar, pero yo me siento muy ansiosa aquí dentro del carro. Yo me voy a bajar del carro. Así que yo me bajé y comencé a caminar. Y como los carros iban avanzando muy lento, yo vi que iba una familia a caballo. Entonces yo le dije a Ali, yo voy a decirle a esas personas que por favor me presten uno de esos caballos para yo avanzar. Hermanos, yo pasé a caballo gran parte del camino, y ese tramo que yo pasé a caballo, yo iba orando y pidiéndole perdón a Dios por haber renegado, por haberle dicho que no quería ir y por haberme negado en muchas ocasiones a avanzar. En esos momentos la lluvia paró. Ya habíamos iniciado en su momento a mediodía, ya era un tramo de las 6 de la tarde, y yo había avanzado a caballo junto con esta familia un tramo bastante largo, y mis amigos se habían quedado atrás, Ali había quedado atrás. Pero cuando yo iba en ese caballo, yo iba orándole a Dios, pidiéndole perdón y pidiéndole su dirección. Allí en ese momento el agua paró de llover e hizo uno de los atardeceres más bonitos que yo he podido presenciar. Y en ese momento yo sentí que Dios, cuando nos llama, nos pone muchas veces situaciones difíciles para que nosotros podamos ver que Él desea transformarnos
y que podamos ver en realidad las maravillas que Él tiene y las cosas buenas que nuestra vida puede hacer en función de las demás personas. Yo vi que estaba oscureciendo, así que le dije a la familia que me iba a quedar allí esperando a mis amigos, porque ellos estaban demorando mucho en sacar los autos del lodo, porque aunque había parado de llover, definitivamente los autos no podían avanzar, así que estaban empujando a uno los autos, y en realidad era un agotamiento físico, mental y también de los equipos, porque muchos autos se dañaban, no estaban del todo preparados para ese tipo de terreno, aunque algunos iban incluso encadenados. Definitivamente la mano de Dios era la que iba dirigiendo a este grupo de hermanos que querían llegar a esta comunidad. Así que yo estaba esperando que todos llegaran a un tramo de carretera que está donde yo me había quedado, pero no llegaban. Pero llegó un amigo y su familia y me dijeron, Daniela, están bien lejos, pero lejos, lejos, lejos. Y yo no me atrevo a avanzar porque estoy hablando a los autos que en realidad están bien afectados. Este estaba con un equipo que tenía winchi y de verdad tenía su auto mejor que los demás. Entonces él iba adelante, como quien dice, abriendo el camino. Me llamó mucho la atención que en ese momento de la tarde ya estaba oscureciendo y le dije a él, mira, si nosotros avanzamos, si avanzamos con la familia de él y él, definitivamente no iba a ser posible ayudar a más personas, así que entre todos tomamos la decisión de retornar. Todo el camino que yo había pasado a caballo, lo tuve luego que volver a hacer junto con todo el grupo, pero esta vez lo hice con un corazón agradecido por la oportunidad de estar allí y acompañar a este grupo de hermanos dispuestos a servir. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, estuvo sirviendo constantemente, estuvo en necesidades de las personas. Y justo antes de irse de este mundo, habló de que iba a dejar a un ser especial para que nos acompañara, ¿verdad? Y ese ser es el Espíritu Santo. También, como es de saber, nuestro Dios a cada momento nos dice cada una de las cosas que nosotros necesitamos y nos manifiesta en nuestra vida. Y como miembros de la iglesia, como personas que deseamos que la venida de Jesús esté aquí, ya que venga muy pronto, Él sabe lo que nosotros necesitamos y Él desea que nosotros lo podamos recibir. Y en Juan 3:5, Él nos dice que nuestras necesidades del Espíritu Santo. Dijo así, y respondiendo, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esta es una necesidad latente. El vivir en el Espíritu es algo que nosotros necesitamos constantemente. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas a diario, que sea un estilo de vida, no solamente una oración en la mañana, sino que sea nuestra dirección a cada paso que damos. Cuando hablamos de servicio, pensamos que muchas cosas van a ser fáciles, ¿verdad? Pensamos que de repente todo se nos va a dar fácil, o que de repente el creer en Dios y confiar en su dirección, que el Espíritu Santo va a estar en medio de nuestra vida, no vamos a pasar dificultades y problemas. Y eso no es así. Y es que una de los principales
discípulos, o por así decirlo, no discípulos, sino servidores de Dios. Me llama la atención todo lo que tuvo que padecer, ¿verdad? Y cómo su vida luego fue inspiradora para que otros pudieran ser transformados. Si buscamos en nuestras Biblias el libro de Hechos 6, nos muestra las cualidades que los hermanos que desean servir a Dios necesitan tener. Si nos remontamos a la historia de la iglesia apostólica, era una iglesia pujante, era una iglesia que ya sabemos que recibió esa lluvia temprana en el momento en que estaban todos unánimes, ¿verdad? Ahí en el Pentecostés, en oración, que estaban confiando en que esa promesa Dios la iba a cumplir en ellos. Entonces, como esa iglesia fue tan pujante y Dios agregaba a la iglesia a cada una de las personas que debían ser salvas, esta iglesia fue creciendo, fue creciendo en gran manera y ya la administración de ella era algo muy difícil de llevar. Estaban compuestos por judíos y griegos y llegó a ser tan grande que en algún momento las viudas de los griegos se sintieron de alguna forma discriminadas. Y dice en su palabra, la Biblia, Dios en su palabra, en Hechos 6, que hubo murmuración y hubo en algún momento sentimientos encontrados allí, porque cuando uno está en la iglesia desea sentirse atendido, querido, aceptado, ¿verdad? Bueno, nuestra primera iglesia también experimentó ese sentimiento. Y el Espíritu Santo estaba en medio de esta iglesia. Y si Él no hubiese intervenido, ¿saben, hermanos? Esa hubiese sido la primera división que hubiesen experimentado. Así que, como necesitaban atender a las viudas y aquellas personas vulnerables de la iglesia, Dios dirigió para que las personas encargadas, en este caso los discípulos, tomaran el mando y unieran a los hermanos de iglesia. Y tomaron decisiones especiales para que la administración de la iglesia y el crecimiento de la iglesia fuera continuo y pujante. Así que lo vemos en Hechos 6:3, cuando nos dice que estos discípulos buscaron varones de buen testimonio. Dice así, pues buscad pues, hermanos de vosotros, 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Era un trabajo especial. Y cada uno de los trabajos que realizamos dentro de la iglesia y fuera de ella con nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro hogar, es importante, pero es importante que cada cosa que nosotros hagamos la podamos hacer llenos del Espíritu Santo, bajo la dirección divina de Dios. Estuvieron orando y pidiéndole a Dios su dirección y fueron encontrados como personas de agrado, ¿verdad?, hacia la multitud, porque eran personas de buen comportamiento, de buen testimonio. Eligieron entre ellos a un personaje llamado Esteban. Y Esteban, en el versículo 5, nos dice así: agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, a Prosélito de Antioquía. Las cualidades que cumplían estas personas, entre ellas Esteban,
eran cualidades que todos debemos llegar a aspirar. Y necesitamos de eso para poder reflejar, ¿verdad?, el amor de Dios a las demás personas. Necesitamos ese bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida para que nuestro servicio sea efectivo en el bien de las demás personas y que ellos puedan conocer a Jesús y aceptarle como su Salvador. Estar convencidos del pecado, transformados por el Espíritu Santo en servicio de Dios, es algo que nosotros necesitamos y añoramos. Cuando Dios prometió el Espíritu Santo, lo prometió porque sabía que nosotros necesitábamos de él. Nos dijo en Juan 14 que necesitábamos ese consolador que nos llevara a la verdad, que la presencia de Jesús debía estar en nuestras vidas. Pero algo que quisiera manifestar en esta mañana es que cuando nosotros tenemos algo bueno, no nos podemos quedar con eso. Cuando nosotros recibimos estas bendiciones de Dios, ese conocimiento, esas experiencias con Dios, no podemos quedarnos callados. No nos podemos quedar quietos. Debemos estar convencidos de que Dios estará guiando nuestra vida en pro del servicio de las personas. Nuestros corazones se sentirán regocijados en servir. Cuando logramos alcanzar a nuestros amigos que habían quedado atrás en el camino, comenzamos a avanzar y ya les digo, tuve que avanzar todo lo que había retrocedido, había avanzado a caballo, lo retrocedí y lo tuve que volver a avanzar junto con Ali en el carro, pero ya con un corazón dispuesto a servir. Cuando llegamos a la comunidad, era alrededor de las 4 de la mañana. Teníamos niños, habían adultos, habían personas mayores que habían también ido con nosotros y todos estábamos agotados, pero el ánimo de las personas se mantenía intacto. A la mañana siguiente, todos nos levantamos tempranito y tuvimos una experiencia muy bonita porque las personas de la comunidad comenzaron a llegar. Y eran un montón de personas las que se iban acercando. Hermanos, les quería comentar, les llamaría mucho la atención saber la cantidad de personas que llegaban a esa comunidad a escuchar la palabra de Dios y la cantidad de niños que llegaron para jugar con nosotros, para recibir un juguete, para recibir sus ropas, para recibir alimentos. Pasamos toda la mañana jugando con ellos y hablándoles de las historias de Jesús. Luego en la tarde recibieron un almuerzo. Se cocinó para alrededor de 1,500 personas, entre adultos y niños. Se le cocinaban de 75 a 75 libras de arroz porque tenían fogones altos así en donde se cocinaban, estufas grandes. La verdad es que la experiencia que tuvimos en esa comunidad de Río Indio fue algo muy bonito que de verdad nos llena el corazón saber la alegría que esos niños pudieron experimentar. Y no fue tanto lo que ellos recibieron, sino las enseñanzas de vida que nos dieron. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, como lo estuvo en la vida de Esteban, se van a experimentar situaciones y cosas en las cuales Dios va a manifestar su poder. En Hechos 6, 8 nos habla
de que Esteban era un hombre lleno de gracia y lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales entre su pueblo. Dios desea de que al estar en medio de nuestras comunidades y en medio de nuestras familias, nosotros podamos manifestar, ¿verdad?, ese servicio y estar dispuestos. Este personaje, Esteban, fue un personaje que fue muy sabio. No podía resistir las personas a la sabiduría que él tenía. Y en Hechos de los Apóstoles, la sierva de Dios nos comenta de que incluso la sabiduría de Esteban era tan especial que ni siquiera los eruditos, ¿verdad?, las personas tan letradas que sabían mucho, ¿verdad?, podían refutar los argumentos que Esteban le mencionaba. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, Dios nos dará palabra, Dios nos capacitará, Dios nos permitirá hablar a los corazones que necesitan y que están sedientos de la palabra de Dios. Muchas de estas personas que llegaban a esta comunidad no era porque vivían allí, sino que caminaban hasta 3 y 4 horas caminando para llegar a esta comunidad y compartir con nosotros el amor de Dios. Esteban fue un hombre de mucha fe. Estaba consciente de que el estar de parte de Dios en muchas ocasiones también va a significar ser repudiado, ser vituperiado, calumniado, como lo él fue. Y es que en el momento en que él estaba siendo juzgado, muchas de las personas pudieron ver en él ese semblante de tranquilidad como el rostro de un ángel. Y la verdad que me llena de mucha emoción saber de que cuando Dios llena nuestras vidas del Espíritu Santo, nosotros podemos irradiar esa tranquilidad y esa paz que necesitamos, ¿verdad? Y es que al momento en que en este hombre fue juzgado y fue ya muerto, apedreado, su vida también sirvió para que otras personas pudieran llegar a los pies de Jesús. Y luego, al ser transformados, cumplir un rol importante en la obra del crecimiento de Dios. Y es que estando allí y siendo apedreado, en medio de esa multitud que lo acusaba y que deseaba su muerte, allí estaba Saulo de Tarso. Y ustedes saben muy bien esas cosas maravillosas que en su momento logró hacer Saulo de Tarso en el favor de la obra de Dios. Y que cada una de sus palabras y que cada una de esas experiencias que él pudo manifestar, ahora nosotros también, hermanos, nosotros podemos también experimentar esas transformaciones y ser bendecidos con ese testimonio de todos estos siervos de Dios que pudieron cumplir con un rol especial. Esteban fue muerto, pero su muerte no fue en vano. Cada una de las cosas que a él le ocurrieron en ese momento sirvieron para que Saulo de Tarso pudiese ser transformado y estar convencido que en el momento en que Esteban estaba muriendo, Dios estaba en medio de él y que Dios estaba de su parte. Muchas de las cosas que nosotros experimentamos en esta vida no son ni la más mínima que Saulo pudo estar experimentando. Pero si bien es cierto, no podemos comparar semejante vida de servicio y testimonio,
Sabemos de que nuestra misión en esta tierra y nuestro sentir debe ser similar a la de aquellos personajes bíblicos que deseaban que la obra creciera, que se pusieron a los pies de Jesús y pusieron su vida al servicio de Dios. Al decidirse por Jesús cada persona, al creer, al solicitar el Espíritu Santo, lo hacemos con la convicción de que Él nos guiará a ayudar a las demás personas. El poder del fuego del Espíritu Santo es para el servicio, es para dar testimonio, para purificar, limpia nuestras vidas y nos prepara para formar y llegar a ser parte de la vida de otras personas. No tiene ningún objeto el orar y el rogar por el Espíritu Santo si deseamos quedarnos con ese Espíritu Santo en nuestras vidas y no compartirlo. Es como consumir y comida, estar en un rico restaurante y no llevar a tu familia allí a comer. Deseamos tener el Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo debe ser compartido. Esas bendiciones que Dios nos da deben ser de beneficio también para las personas que nos rodean. El propósito de Dios es que nosotros podamos reconocer esa necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Reconocer que somos pecadores, pero también aceptar, ¿verdad? Que Él está dispuesto a dar ese don a quien lo pide y que ese don va a dar sus frutos. Ese don va a ser especial porque ese don va a ser compartido con las demás personas. Todos deseamos que Jesús venga, ¿verdad? Todos deseamos que se manifieste en nuestras vidas. Este fin de semana experimentamos una situación muy triste. La abuelita de Ali ya estaba bastante mayor, 99 años, y estaba muy enferma. No de alguna enfermedad en sí, sino más bien la edad, ya sus órganos estaban fallando uno a uno y no había nada que hacer. Así que solamente estábamos esperando. Y el sábado, mientras estábamos en la iglesia, recibimos la llamada de que había que llevarlas al hospital. Y cuando llegamos al hospital y la atendieron y la vieron allí, el doctor dijo, no hay nada que hacer. Ya ella descansó, hizo todo lo que se podía, así que no se puede hacer más nada por ella. ¿Deben dejarla aquí o se la llevan a la casa? Se decidió llevarla a casa. Y cuando íbamos en camino a la casa, yo agradecí de que abuelita hubiese estado en nuestras vidas porque ella estuvo en todo momento reflejando un amor especial. Ella falleció el día miércoles y cuando íbamos estábamos en Panamá, como les dije, somos bastante inquietos y teníamos que estar por compromisos por allá. Cuando veníamos de regreso, un familiar llamó para que lo trajéramos. Pero en el momento uno estaba como pensando en el dolor y la tristeza de haber perdido a la abuelita, que Ali me dice, no debemos regresarnos a buscar al familiar porque en realidad vamos tarde. Algo vino a mi mente y dije, no, Ali, debemos buscarlo. Nos regresamos a buscar al familiar y cuando llegamos justo a tiempo para el entierro. Enterramos a la abuelita y vi en medio de la comunidad y en medio de la familia una tranquilidad bonita.
algo que rara vez se ve en medio de un entierro, ¿verdad? Y es que la abuelita toda la vida estuvo dándole amor a cada una de las personas, y cuando se habló al frente decían que ella incluso visitaba a los enfermos, ayudaba a los ancianitos, estuvo aportando a su iglesia, estuvo en todo momento colaborando. Así que al compartir y dar amor, las personas y su familia estaban tan tranquilas de que su vida había sido especial y que cada uno se había quedado con alguna experiencia o con algo bonito de ella. Sí se siente tristeza, pero también se siente ese gozo y esa satisfacción, ese legado que esa abuelita dejó. Quizás nuestra vida sea efímera, quizás no sabemos, ¿verdad?, qué nos depara el futuro. Quizás como Esteban tengamos que atravesar situaciones difíciles, pero Dios desea que nuestro sentir, que nuestra vida pueda estar llena de Él y de su Espíritu para que podamos servir a las demás personas. De camino y de regreso, porque debíamos regresar a Panamá y llevar de regreso también al familiar. Cuando íbamos de camino, era ya así a esta hora, ¿no? Quizás más temprano, y estaba iniciando el culto de las madrugadas, así que yo puse mi teléfono y todos íbamos escuchando de camino estos temas. Así que íbamos de madrugada allí y de repente llegamos a una área en donde se me fue la señal del teléfono. Pero yo le oré a Dios y le dije que yo deseaba compartir y escuchar el tema, pero también deseaba que ese familiar tuviera esa experiencia de escuchar estos amaneceres con Jesús. Cuando en el momento en que se nos fue la señal, él dijo, ¿qué pasó? ¿Se fue la señal? Quería decir que él estaba llevando el hilo del tema. Miren, hermanos, es muy difícil que haya señal en el área en donde íbamos. Luego de esa oración yo le pedí a Dios que por favor interviniera en esas señales de teléfono y que lográramos escuchar el tema. Y con una rayita de señal 3G, que por lo general no mueve mi teléfono en otro lugar, pero con una rayita de señal 3G y no LTE, logramos escuchar todo el tema. Y esa mañana me sentí confortada porque sabía que Dios nos había hecho regresarnos a buscar a este familiar y luego llevarlo de vuelta a Panamá para que él también fuera bendecido con estos amaneceres con Jesús. Dios quiere que el propósito de servicio sea algo innato en nosotros, movido por su Espíritu Santo, convencido de nuestras debilidades, convencido de que Dios está dirigiendo nuestro día a día. Se nos han pasado ya algunos minutitos, pero no quisiera terminar esta intervención de esta mañana sin mostrarle algunas de las imágenes de las cuales tuvimos la oportunidad de compartir para ir a Río Indio. Allí Ali me está ayudando a compartir las imágenes. Es un camino muy malo, es un camino difícil. A los hermanos se les lleva víveres, se les lleva ropa, la gente anhela, está sedienta por escuchar la palabra de Dios, tanto así que en la última oportunidad se les dejó a ellos fe de Jesús. Y mis amigos regresaron alrededor de una semana atrás. Y cuando llegaron allá, la hermana a la cual le habían dejado la fe de Jesús tenía con ella a un pastor evangélico, y el pastor evangélico estaba también estudiando la fe de Jesús. Vemos cómo los autos se nos dañaban y es algo en realidad que solamente Dios
y su Santo Espíritu nos permite llegar a esos lugares en medio de una situación global en donde hay tantos peligros de contagio, pero que la necesidad está latente, las personas están sedientas del amor de Dios, donde Dios desea que cada uno de nosotros pueda estar deseoso de servir. Y hermanos, quizás me pasaría toda la mañana hablándole de estas y otras experiencias a las cuales Dios nos ha permitido ser partícipes, pero sé que tienen compromisos. Deseamos que así como Dios utilizó a estas personas de la primera iglesia, la iglesia apostólica, pueda ser una inspiración, estos mártires, estas personas, para que nosotros podamos poner nuestras manos, nuestros pies, nuestros recursos, nuestro corazón dispuestos a servirle al Señor. Que Dios les bendiga y que este día sea de bendición. Amén, Daniela, la palabra de Dios nos dice, y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Pero en Lucas 10 nos dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Manda obreros a la mies, que cada uno de nosotros podamos pedirle al Espíritu Santo nos capacite, nos dé esa disposición de servicio, podamos hacer esa parte que a nosotros nos corresponde. Nosotros no vamos a llegar al cielo y decir, bueno, aquí estoy solo, sin nadie. El libro, Patriarcas y Profetas nos dice que en el cielo todas las coronas van a tener estrellas, y esas estrellas significan almas que llevamos a los pies de nuestro Dios. Daniela, por favor, ¿nos despides en oración? Querido Padre, te damos gracias, oh Dios, porque estás en medio de tu pueblo. Porque tu Espíritu Santo, Señor, será dado a cada quien que lo implore, a cada quien que lo solicite. Te queremos pedir en esta mañana que tú nos puedas dar tu don y que ese Espíritu Santo pueda llenar nuestros corazones de manera tal que nos sintamos deseosos de compartir esas bendiciones que tú nos das, de compartir este mensaje tan especial, oh Padre, de que tú estás preparando un lugar especial para cada uno de nosotros, de que tu Hijo amado, oh Padre, cumplió con ese sacrificio especial en la cruz y que ese consolador, ese intermediario, esa compañía especial del Espíritu Santo está con nosotros a diario, convenciéndonos de pecado, llamándonos al arrepentimiento, llevándonos a ti, dándonos a conocer tu verdad para que nosotros podamos ser vasijas útiles en tu obra. Confiamos en tus promesas. Deseamos, oh Padre, que tú, al igual que estos personajes bíblicos de la primera iglesia, Señor, fueron usados, tú nos puedas utilizar para que tu regreso sea pronto. Deseamos que estés en medio de nosotros, que nos puedas dirigir en este día a día y que podamos confiar, Señor, de que tú nos vas a acompañar. Te pedimos por las personas enfermas, por aquellas personas que están esperando una palabra de aliento, por aquellas personas que desean saber de ti. Ponlas en nuestro camino para que nosotros podamos hablar de ti. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Amén. Amén.